Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a mostrar un programa que nos permite eliminar la contraseña de inicio de Windows en el caso de que nos la hayamos olvidado. Vamos con la intro y arrancamos. El programa que vamos a utilizar se llama PassFab for WinKey. Es este de acá. Con este programa lo que vamos a poder hacer es crear una unidad USB o un CD o DVD booteable y de esa forma poder recuperar la contraseña de nuestro equipo. Como dice acá, nos va a permitir recuperar contraseñas de cuentas locales de Windows, contraseñas de usuarios con dominio. Sirve para todas las versiones de Windows desde el 2000 en adelante y también para Windows Server. Tiene 4 versiones distintas según la cantidad de características que tenga y que necesitemos. Acá en la página, que les voy a dejar el enlace en la descripción, van a poder venir a este cuadro comparativo y ver cuál es la versión que necesitan. Para la mayoría de los casos, con la versión estándar les va a ser suficiente. Como dice acá, nos va a permitir eliminar la contraseña de Windows, restablecerla, es decir, poner una nueva, ya sea una cuenta local o una cuenta de Microsoft. Y también nos permite eliminar y crear cuentas de Windows. Es importante saber que cuando hagamos este proceso de eliminar la contraseña o de restablecerla, no se va a perder ningún dato. Para hacer este proceso lo que tenemos que hacer es, desde una segunda computadora a la que sí tengamos acceso, venir a esta misma página que están viendo ahora y vamos a ir al link que dice probar y vamos a descargar el instalador. Acá, como vemos, ya se bajó el setup, lo abrimos, aceptamos términos y condiciones y lo instalamos. Una vez que termina la instalación, hacemos clic en iniciar y una vez que inicia, lo que tenemos que hacer es seleccionar si vamos a crear un CD booteable o una unidad USB. En mi caso voy a usar un pendrive que es de 4 GB, así que voy a seleccionar esta segunda opción y voy a hacer clic en siguiente. Acá me avisa que se va a borrar todos los datos del pendrive, así que sepan que si tienen algo importante en el pendrive lo van a perder. Hagan clic en continuar y ahí esperamos a que se haga la copia del pendrive. Una vez que termina de hacerse la copia del pendrive, nos va a decir que la grabación fue exitosa y nos va a decir cuáles son los siguientes pasos que tenemos que hacer. Básicamente vamos a tener que insertar el pendrive o el CD o DVD, según hayamos elegido, en la computadora que esté bloqueada, es decir, en la computadora en la que no nos acordamos la contraseña, y después tenemos que iniciar al menú de booteo. Para ingresar al menú de booteo, según la marca de nuestro equipo, va a ser con una tecla distinta. En la mayoría de los equipos suele utilizarse la tecla F8 o F12 y acá tienen el detalle para que miren según la marca de su equipo a ver cuál corresponde. Una vez que miraron eso, hacemos clic en siguiente. Acá les va a decir cuáles son los pasos a seguir. Una vez que entran al menú de booteo, van a tener que seleccionar para que la computadora inicie desde el pendrive. Hacemos clic en siguiente y acá nos dice que una vez que ingresamos al software de recuperación de contraseña, vamos a tener que seleccionar el usuario del cual olvidamos la contraseña y elegir la función de restablecerla. Así que ahora vamos a ver cómo es todo este proceso. Lo siguiente que tenemos que hacer es desconectar el pendrive de la computadora secundaria que estábamos usando para generarlo y conectarlo en la computadora que tenemos bloqueada. Después lo que tendríamos que hacer es o abrir el boot menú o, como hice yo en este caso, abrir el BIOS para cambiar el orden de booteo de la computadora. Para eso lo que tengo que hacer es ir a la parte de boot, después acá donde está la prioridad de dispositivos de booteo y me voy a fijar que el USB HDD esté en primera posición. En el caso de esta notebook con F5 y F6 se cambia el orden, pero dependiendo del modelo que tengan ustedes puede cambiar la tecla, pero siempre la aclara en algún lugar al costado. Y después guardamos los cambios y reiniciamos el equipo. Una vez que aparece esta pantalla quiere decir que ya está cargando el programa desde el pendrive booteable. Solamente hay que esperar que termine. Una vez que llegamos a esta pantalla tenemos que seleccionar nuestra versión de Windows, hacemos clic en siguiente y acá vamos a seleccionar el usuario del cual queremos recuperar la contraseña o en realidad sacarle la contraseña. Vamos a seleccionar en este caso Samsung, que es mi nombre de usuario, y acá hago clic en quitar contraseña de cuenta. Desde acá mismo también podríamos restablecer la contraseña, es decir, ponerle una nueva, eliminar directamente la cuenta o crear una cuenta nueva. Después hacemos clic en siguiente.
Y acá esperamos a que se haga el proceso. Es bastante rápido. Y una vez que termina, hacemos clic en reiniciar. Una vez que inicia Windows, tenemos que esperar que nos aparezca este cartelito que tarda algunos segundos y después hacemos clic en aceptar. Y acá, como vemos, si yo voy directamente a la flechita para iniciar sesión o le hago un enter, ya me habilita el ingreso al usuario y sin ninguna contraseña. Después, el que quiera puede ir a la parte de configuración de usuario y volverle a poner una contraseña nueva o directamente dejar el acceso libre sin ninguna contraseña. Y listo, con eso estaría terminado este video. Espero que les haya servido. Cualquier duda, como siempre, me lo pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos en próximos videos.